Hola, muy buenos días, o buenas tardes, básicamente en el momento en que ustedes nos puedan revisar, puedan ver. Estamos en una actividad que estamos ya en un segundo programa que se llama Descubriendo Cine V, espacio que hemos organizado desde nuestra escuela de cine de la Universidad del Paraíso para poder poner en valor tanto el trabajo como, por supuesto, la impronta de nuestras estudiantes, ya hoy día egresados, titulados, gente que está hoy día produciendo películas, que está en el medio, gente que está desarrollándose en su oficio y en lo que pudo aprender también en nuestra escuela de cine. Hoy día tenemos un invitado que me parece que realmente es muy notable tenerlo, Mauricio Corco Espinosa, director, guionista, ¿m? Con un momento hoy día muy potente, interesante en su proceso de producción, de creación, con muy buenos materiales hoy día en presentaciones y en exhibiciones en distintos festivales del país y también internacionalmente. Así que un gusto contar hoy día con Mauricio, pero para introducir a Mauricio y antes que nos acompañe, vamos a exhibir un cortometraje del mismo realizador, de Mauricio Corco Espinosa. Es una película que se llama Reo y que se estrenó el año 2017. Así que vamos con esta película y a posteriori tendremos una conversación con nuestro invitado. Bueno, adelante con la función. Soy yo, señora Rosa. El Manuel no se acuerda de mí. ¿Y vos qué haces aquí? Te soltaron. Es que estoy ubicando a mi hija. ¿Sabéis qué más? Ándate mejor. Mi nieta no quiere saber nada de vos. Anda, voy a ir a otro lado. Si no, voy a llamar a los pacos. Cartera de Gutiérrez, pare. Conchetumare, ¿ah? ¿Qué te pasa, hijo culeado? ¿Qué estáis haciendo, conchetumare? ¿Ah? ¿Por qué lo Calmado, haces? calmado, calmado. Conchetumare, vos. Hijo culeado, weón.
Concha tu madre. ¿Qué miráis, viejo concha de tu madre? ¿Se te perdió algo? ¿Ah? Y le metí, weón. Si la mira está buena, weón. ¿Qué andáis hablando vos, pendejo culiao caballo? ¿Qué weá, tata? ¿Está revolviendo el gallinero y weá? No, po. Si no andan al lote la weá acá, po. Cacha. Cacha, weón. La weá el otro día. Y a esa mina no le conviene, oiga. Es pura pesca. Y a gancho. Esta weá está tapizada en mina rica, weón. Está tapizada. Está lleno. Las tengo a todas en Facebook. ¿Qué es esa weá? Calla. Acá, esta es la guana del Raúl. Esta es la guana que vende pescado. Esta es la que huele los otros en la otra esquina. ¿Cachai? Tengo todas las marcas acá. Oye, ¿Ah? ¿y podéis buscar a cualquier persona ahí? Sí, estoy buscando a alguien. Sí. Ya dame el nombre. Ana González. Ana con S o con Z. Con Z. Con Z igual. Sí. González. Pues son una callada, pues, weón. A ver. ¿Es una de estas? No sé. Ya. ¿Y cómo le dicen? ¿Algún liceo, weón? Es que hace la cachaña, es que no la veo. Po. Ya. Nombre completo. Ana Carolina González Quiró. González. Con Z. ¿Quiroz con Z? No. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Ya. Ya, vamos. Llegar la chiquilla. 1-0 con esto. Está cagado el tata. 10. 5-1. 7.000. 2-1. Tata. Ahí va el lacho.
qué hueá voy a trabajar ahora? ¿Y esa astilla? ¿Te la puñaste? Una picada que tengo por ahí. Ah, la picada del viejo. Síguela. A esas dos que están al frente. ¿Y para qué? Síguela, vos. ¿Y? Se sube un coleto. Está la dirección, está la... Gracias. Gracias, Pasa. Buena. ¿Ya vos te pagan por sapo? Ya. Trae pacao. ¡Ea! Ya. ¡Ea! Ahí está. Te veis bien, ¿ah? La mansa pinta. ¿Qué tal? De vivo. Y uno, y dos, y tres, y cinco. Ay, ya.
Me voy. Quédate un rato más. No puedo. Oye, ¿por qué no podés quedarte un rato más? Nomás. Yeah. ¿Qué hace acá este hombre? Toma. Conche su madre. ¿Qué chucha le pasa a este pendejo? ¡Madre, me quería cagar, weón! ¡Para, culiao! Acabamos de ofrecerles la película Reo, esta película de Mauricio Corco, y contamos con Mauricio hoy día en nuestro Descubriendo Cine. Hola Mauricio, un gusto verte y tenerte aquí en este espacio, estos diálogos con ex alumnos, alumnas. Y bueno, muy agradecido por poder mostrar tu película, una película que tiene ya una larga historia. Sí. Y sin duda, así que bueno, me gustaría conversáramos un poquito partiendo, y creo que es un buen lugar para entrar por una película y después vamos hablando de unos temas que nos van a ir empujando tras este espacio del inicio. Bueno, una película que me parece muy notable, muy bella película. Y cuéntame un poquito su historia. Es una película que me contabas que ya tiene varios años, que conocemos desde varios años atrás. Cuéntame un poco, Mauricio, por favor, sobre Claro. Hola, Reo. Edgar, ¿qué tal? Bueno, primero que todo agradecer la instancia, muy contento de participar, de poder establecer diálogo contigo, con alumnos, también creo que es muy importante en el ejercicio de hacer cine. Bueno, Reo es una película que tiene una historia interesante porque fue mi egreso de la carrera. Esto fue filmado en Valparaíso el año 2011, me parece. Y nos fue muy bien en la universidad, ¿no? En ese sentido.
pero siempre tuve la idea de poder montarla nuevamente, de poder postproducirla y pasó un tiempo hasta que me decidí a postular a los fondos de postproducción y lo hicimos, junto con Paula Ramírez, que ella fue en esa situación la productora ejecutiva y la directora de foto de todas las películas con las que hemos trabajado, todos los cortometrajes. Y bueno, estuvo varios años guardado en ese sentido, tratando de ir solucionando el montaje hasta que nos ganamos este fondo y lo montó Andrea Cignoli, que fue un tremendo aporte en ese sentido. Ella realmente aprendí mucho de ese proceso en específico, del montaje, de la narración. Ella no solo me dio tips de montaje, sino me dio muchos tips sobre la narración y sobre todo también entender el cortometraje. Luego de eso, de que lo terminamos y pudimos hacer el color, que fue un proceso bien interesante porque trabajamos en 2 capas. Hicimos que las pieles fueran con temperaturas cálidas y los fondos con temperatura fría, entonces eso generó una textura muy particular que a mí me gusta mucho, que además estaba filmado. Y bueno, fue un proceso largo porque había que ir haciendo casi plano por plano, cuadro por cuadro esta propuesta. Bueno, resulta finalmente que lo pudimos estrenar en Clermont-Ferrand, que es un festival de cortometrajes muy grande, muy importante. Fue una experiencia fabulosa para mí. O sea, pude ver esta película que, que hicimos en la escuela con un presupuesto de, no sé, muy bajo, obviamente, un presupuesto de escuela, pero con todos los insumos. En una sala donde estaban 1500 personas y eso fue muy emocionante. Es un festival donde la gente hace fila para ver cortometrajes, que es un formato que a mí me gusta mucho, que valoro demasiado, que encuentro que tiene mucho que poder explorar y que sobre todo acá en Chile creo que debería verse mucho más, deberían haber instancias donde se estén mostrando continuamente. Así que eso, bueno, después obviamente le fue muy bien en otros festivales, así que me contento con esta película hecha, filmada, realizada desde la escuela en Valparaíso. Por cierto, que es una película, bueno, donde la ciudad tiene un rol importantísimo, ¿no es cierto? El Valparaíso, y me imagino que todas estas instancias internacionales, festivales tan notables y tan grandes como Clermont-Ferrand, ¿cierto? Donde efectivamente uno se encuentra que ahí le dan el valor al cortometraje como debería ser. Imagino mucha gente viendo Valparaíso, que también es una ciudad bastante mítica. Se encuentran, claro, con una situación también de un Valparaíso muy entre el pasado y esa presencia, ese presente, ¿no es cierto?, de la vida que está siempre muy compleja. Ese Valparaíso del 2011 sigue tan complejo como el Valparaíso hoy día y bueno, quizá hoy día está aún más terrible. Pero cuéntame un poco sobre Reo, para después también quizás entrar un poquito a pensar en las otras películas que tú has hecho. Pero ¿cómo construyes tú ya la película propiamente a partir de ese guión, pero también esa investigación de campo, que se nota, ¿no es cierto?, que hay un trabajo ahí bien serio, sistemático, y en el proceso también de haber estado en ese momento estudiando. Porque claro, cuando ves la película 10 años después, hay otra apreciación. Cuéntame un poco eso, el entramado de la ciudad, el entramado de los personajes y el camino de esos 10 años para volver a ver esa ciudad. Háblame un poco a ver si vamos conversando sobre eso. Sí, bueno, a modo de anécdota, casi todo Reo está filmado en el mercado Cardonal de Valparaíso y da la casualidad que yo justamente vivía en ese sector, o sea, a una cuadra del mercado. Entonces mi vista era el mercado, desde el departamento en el que yo vivía, era justamente el mercado y también todo lo que sucedía en ese sector. Y en ese sector, bueno, vemos todo el comercio de día, en el fondo, todo lo que pasa con los transeúntes, con los feriantes, con la gente que atiende en el mercado. Y por las noches también se ve bastante prostitución, no sé si es el caso hasta el día de hoy, pero entonces es un lugar que urbanamente tiene ciertas características. De día es una cosa, de noche es otra y pasan cosas diferentes, a pesar de que están relacionados el día y la noche, ¿verdad? No es que existen de forma independiente, sino que están conectados claramente. Entonces, bueno, primero nace de esa observación de poder estar ahí
también fue una investigación de que muchos de los cargueros eran ex convictos, muchos de ellos porque efectivamente era el trabajo al que podían aspirar. Todos sabemos que muchas veces, después de que cualquier persona sale de la cárcel, no tiene muchas herramientas ni son recepcionadas en muchos trabajos. Entonces, este era un trabajo que daba la casualidad de que había muchos ex convictos. Y bueno, lo que me interesaba mucho en ese tiempo, además justo estaba haciendo mi tesis contigo, que tenía que ver con Valparaíso, mi amor, fue muy interesante también descubrir y redescubrir estas tendencias como el neorrealismo y la Nouvelle Vague. Entonces, desde ahí nosotros quisimos instalar este personaje social. De hecho, lo que hacemos en los planos es que instalamos a los cargueros, instalamos el mundo del mercado y en algún punto nos quedamos con un personaje y seguimos la historia de ese personaje. Entonces, de alguna forma, lo que queremos decir es que es una historia que en particular, pero que de alguna forma es una problemática social. Entonces, siempre me pareció muy interesante que a través del cine pudiésemos abrir esas ventanas, porque yo no cuento una historia cuando trabajo las temáticas sociales, uno está hablando de sociedades y efectivamente uno puede guiar esos relatos a través de personas. Entonces, ahí utilicé, por ejemplo, recursos cinematográficos que utilizaban en Valparaíso y mi amor y la Nouvelle Vague, neorrealismo como la profundidad de campo, que en el fondo todo se viera a foco para que pudiéramos ver los otros personajes que están interactuando, que no eran actores, es una puesta en escena, nosotros estábamos ahí para eso. Y lo otro era eso, situar un personaje social en un personaje particular para luego desarrollar esa historia. Y ese método, entonces un método que al descubrirlo, ¿cierto? Que es interesante descubrirlo desde la teoría, que un poco tiene que ver con ese contexto de esa investigación que tenían y tienen que hacer ustedes en la escuela. Y descubrir, ¿no es cierto?, que efectivamente desde un espacio pensar el cine, efectivamente puedes entrar después al hacer cine. Y ese tránsito es bonito porque tiene que ver también, creo yo, con los referentes cinéfilos, ¿no es cierto? Tú hablas, claro, la Nouvelle Vague, hablas también del neorrealismo. Yo creo que ahí se nota, y bueno, y me imagino el nuevo cine latinoamericano, ¿no es cierto? Obviamente, Claro que sí. Francia y Valparaíso, mi amor. Pero esa forma, ¿no es cierto?, que tú descubres, asociada primero a un pensar el cine y después al hacer. ¿Qué pasa después en las películas posteriores? En E.T., ¿no es cierto?, que es tu última película, que ojalá después podamos hablar un poquito más directamente sobre ella, y Dune, ¿no es cierto?, la película anterior, 2019. ¿Está también ese desarrollo o hay algo que también se dispara y se diferencia mucho de No, ese o sea, gran yo creo primer que enredo? efectivamente, por ejemplo, en MT estuvo un año parado porque yo quería hacer exactamente lo mismo. Quería que la película partiera con el puente de Calicanto, en el fondo acá en Santiago, que pudiéramos ver también este personaje social y luego instalarme en nuestro protagonista, porque me interesaba eso. Creo que es una forma de conectar al espectador a que lo que tú estás viendo, sí, es una historia de alguien específico, pero que son realidades que de alguna forma se puede estar viviendo de forma global, de forma, creo que es una de las características que debería tener el cine social, es decirnos que esto está pasando de forma global, de alguna forma. Pero eso no quiere decir que, o lo que yo intento hacer es personificar una problemática social. Creo que son dos cosas diferentes. A mí me gusta mucho contar historias específicas de universos específicos, de personas que vivieron algo que les afecta a ellos, con personalidades específicas, y no tratar de hacer, por ejemplo, contar la historia de la migración a través de un cortometraje, que creo que es algo que puede entrar casi más en la sociología que en el cine en sí mismo. Para mí, el cine son las historias. Y esto yo lo desarrollé en los 3 cortometrajes. En June siempre tengo unas escenas donde está Patronato de alguna forma y donde se ve la vida que se desarrolla ahí y el conflicto de la protagonista que no tenía que ver con una migración en términos de marginación, sino que tenía que ver una migración más cultural, en el fondo de sincretismo cultural.
pero siempre dispongo a los escenarios frente, y a los protagonistas para que de alguna forma eso genere un juego en el que podamos sacar nuestras propias conclusiones de que los personajes no están en cualquier parte, sino que están en lugares específicos de la ciudad en estos tres cortometrajes, que los tres son muy urbanos. Sobre eso, también a mí, al ver los tres filmes, bueno, parece un poco esto que menciona en un momento determinado el gran filósofo y teórico Gilles Deleuze, que tiene que ver con estos personajes que deambulan, ¿no es cierto?, sin tan claridad hacia dónde van. ¿Ah? O hay cierto norte, pero el norte a veces se desdibuja, ¿sí? Y tienen que como que sobrevivir, pero está todo alrededor de ellos, pero ellos no saben muy bien cómo, diría el mismo Deleuze, cómo activar su performance, ¿sí? Y pasa eso un poco en los tres personajes, ¿ah? Más allá de que estén circunscritos a un momento y a una situación, pero están en un tránsito, y en un tránsito no solo externo, ¿cierto? Sobre Claro. eso. Sí, yo creo que son cosas que uno hace involuntariamente cuando escribe. Yo, honestamente, después cuando uno los ve se da cuenta que tienen esas cosas en común, pero efectivamente en los tres cortometrajes hay un deambular, y hay un deambular tanto emocional como un deambular en ciertos lugares. Y me parecía interesante eso porque creo que efectivamente los lugares y las locaciones nos pueden eh, representar mejor que un diálogo lo que está pasando con los personajes. En ese sentido, la ciudad y los lugares creo que son un tremendo potencial para contar historias. Y por eso creo que lo que hemos hecho siempre con todo el equipo, porque hay que dejarle esto también al equipo. O sea, yo siempre he trabajado con Paula, con Paulina y con Joaquín, Juan, y seguimos el mismo grupo desde la escuela, a pesar de que incluso estamos en países diferentes, pero seguimos teniendo conversaciones. Y la locación para mí es vital. En el fondo yo, de hecho, mi método es, está bien, tengo una idea y muchas veces la hago desde donde esté en el escritorio, pero luego trato de ir a los lugares y escribir las escenas en las locaciones o imaginarme las escenas en los lugares y luego reescribirlo. Porque es la forma que me parece orgánico y en la que no me entrampo en la escritura. Cuando yo desconozco el espacio, me cuesta mucho después escribir ese espacio, hacer que el personaje se mueva de un lugar a otro, porque también algo que tienen en común estos tres cortometrajes es que son personajes muy activos, ¿no? Como están siempre moviéndose, se están desplazando por el espacio y a mí esos desplazamientos me ayudan mucho a la hora de escribir las situaciones, porque creo que la situación es algo clave en los cortometrajes y en las películas en general. O sea, si una situación está débil, si no está bien planteado el relato, si en un cortometraje uno tiene que tardar demasiado en explicar qué es lo que está pasando, le está entregando una carga al diálogo o estar sobreexplicando algo que en un corto debería quedar claro rápidamente. Y a mí eso es algo que me importa mucho, que tiene que ver con el formato cortometraje, entenderlo bien, ver muchos cortos y cómo uno opera, en el fondo, esto que yo te decía que es indirecto. Yo no quería que todos estos tres personajes deambularan, sino que es algo natural que tiene que ver conmigo, en el fondo. Que yo también soy un deambulador. Me he cambiado muchas veces de ciudad, siempre estoy un poco vagando, me gusta mucho estar conociendo lugares diferentes, entonces tiene que ver contigo, a pesar de que una historia sea de una chica coreana, que yo no lo soy, un haitiano, un expresidiario, yo creo que las películas tienen que ver con cómo uno los vive y eso yo creo que es lo bonito del cine, que son forma y fondo. Y claro, en el fondo son problemáticas que a uno le están haciendo ruido siempre, ¿no? Por ejemplo, siempre me pareció muy fuerte lo que pasaba con respecto a la reinserción de los presos, en el fondo. Está bien, o sea, sin duda cometieron crímenes y de eso eso de alguna forma tiene que pagarse, pero que la reinserción fuese tan costosa en el fondo y fuese tan difícil, era terrible a la hora de que tú quieres que esas personas se reinserten y no vuelvan a delinquir en un futuro. Entonces, es un tema muy fuerte y al igual que ser inmigrante. Creo que es algo que siempre me dio muchas vueltas, sobre todo que una vez yo tenía como 12 años y papá me contó que era muy posible que yo me fuera a vivir a Estados Unidos, pero de ilegal. Entonces mi papá me dijo, bueno, pero si tú te vas de ilegal, porque me iba a ir con mi mamá,
tienes todas las de perder. Y yo como niño no entendía cómo solo por el hecho de estar en otro país, tú Mm. estás en un estado, en un momento tremendamente, ¿cómo decirlo? Siendo muy perjudicado en cualquier cosa Mm. que pase, en el fondo, cualquier error que tú cometas, siendo inmigrante te cuesta el doble, el triple, la cárcel, y de eso ya hemos visto un montón de casos en la televisión, tanto de haitianos, de venezolanos, el tema que ahora está surgiendo, ¿no? Que es todo un tema. Es la precariedad máxima, ¿no es cierto? Y esa precariedad efectivamente te tiene a ti como ser humano sujeto en un hilo, ¿cierto? Y que siempre puede pasar lo peor. Entonces, y eso es muy interesante como tanto en el hombre que se quiere reinsertar y que lucha, ¿no? Y que tiene cierta motivación que se desdibuja de vez en cuando, porque todo va en contra, que en reo, y claro, y el chico haitiano, ¿no es cierto?, en MT, y el otro espacio de la niña, ¿no es cierto?, coreana, que claro, pero que también ella no se encuentra, digamos, con su cultura, con su pasado, y también tiende a deambular para encontrarse, que es muy interesante el tránsito. Cuéntame un poco sobre lo mismo, la construcción del personaje de lo que estamos hablando, pero ¿cómo es la dirección? Porque estamos hablando especialmente en Yoon y en Ti, personas que no son actores, ¿no es cierto? Claro. Y cómo vemos que efectivamente están muy vivos los dos, ¿ah? Y los que los rodean, ¿ah? Efectivamente hay mucha vida ahí. Cuéntame un poco el proceso de trabajar con esto que llamamos actores sociales, a diferencia de Reo, que efectivamente él ya es un actor, pero los actores sociales de tus dos películas. ¿Cómo encaraste eso? Sí, bueno, ambos, yo creo que en toda película, y aquí, bueno, voy a quizá decir algo polémico, pero a mí me parece muy importante. Uno sigue a los personajes y hay veces que uno puede perdonar un fuera de foco, puede perdonar algunos problemas técnicos en el sonido, puede perdonar ciertas cosas que tienen que ver con la cinematografía, que es tremendamente importante, pero yo creo que si algo que te saca realmente es cuando hay una interpretación que no está jugando bien, que no está calzando, que no está entregando verdad a la hora del relato. Y en ese sentido, tanto en Jung como en MT, que son actores, como tú dices, naturales, fue un proceso de casting muy largo. Fue algo que nos tardó bastante de hacer, porque creo que es muy importante que de alguna forma tu personaje de la película le haga sentido a quien lo está interpretando, para que eso tenga la más verdad posible. Yo creo, soy un fanático de la ciencia ficción y del terror y de todos los géneros, pero creo que cuando una película no te entrega verdad, que no quiere decir realidad, eh, uno se pierde y se desconecta. Entonces, bueno, en el caso de Yun, tuve la suerte de encontrarme con Jimin, que fue un casting de lo más largo que hemos tenido. Estuvimos como 6 meses buscando, porque efectivamente, a diferencia de la cultura haitiana, fue muy difícil. De hecho, la película original tenía una niña de 12, 11 años, fue basado en un hecho real, ¿no? De un papá que tuvo toda esta situación, que le echó 3 días de la casa y la niña cumplió esos 3 días. Entonces la película tenía una lógica mucho más infantil. Entonces, cuando estaba este personaje o esta niña en medio de la noche, yo creo que resultaba más terrible. Pero finalmente el casting nos dio a Jimin, que era una chica que tenía aproximadamente 20 años y que finalmente hicimos que tuviera 15. Entonces tuvimos que generar un relato mucho más adolescente, con una voz en off, Ya. que de alguna forma nos manifestara lo que ella estaba viviendo. Mm. Y fueron interpretaciones muy diferentes, porque las películas son distintas a nivel de energía e interpretación. En ese sentido, bueno, lo que siempre traté de hacer era no forzarla a cosas que no le eran naturales. Por ejemplo, en una escena lo intenté, que yo quería que ella bailara cuando estaba con los audífonos puestos en la cocina, y eso no se le dio naturalmente. Bailar, estar alegre, estar así, pero sí se le daba muy natural estar cabizbaja, compungida, a pesar de que su personalidad como en general no era así,
pero sí eso se le da mucho más natural a la hora de enfrentar la escena. Mm. Diferente fue en MT, que tuvimos la posibilidad de hacer un casting que estuvo muy bien organizado, tuvimos una gran convocatoria. Y ahí lo que buscamos justamente era que el personaje fuese lo más parecido que el actor fuese lo más parecido al personaje. Y por ejemplo, para mí era vital que el personaje fuese canchero, que tuviese labia y que Sí. pudiese conectarse bien con la chica. Y en ese sentido, por ejemplo, en la pareja, y esto es una infidencia, estaban los dos actores y resulta que Stanley, el que hace el amigo, era mucho más canchero, más alegre, era mucho más dinámico y fácil de conversar con él y todo así. Sí. Pero lo pusimos en una situación hipotética, por ejemplo, de que tenía que invitar a salir a Paula, que era la directora de fotografía. Y ahí eso no le salió bien, se cohibió y fue algo muy tímido de su parte. En cambio, Chilo, que es el actor que finalmente interpretó a MT, le sacó el número en 2 tiempos. O sea, obviamente era parte de una puesta en escena, no lo hizo realmente, pero él tenía esa habilidad y esa capacidad. Y eso fue como el precedente para decir, bueno, él es. Y nada, yo creo, estoy muy, muy contento con ambas actuaciones, bueno, con lo de los tres, con Stanley, con Petit, con Chilo y con Jimin, que es la actriz de Juno, que en su forma creo que lograron muy bien realizar sus papeles y conectarse muy bien con los personajes, que creo que, como te decía, lo más importante para mí es la verdad en una película y creo que ellos alcanzaron esa escena, en el fondo, esas cosas que yo de alguna forma tenía pensado. Y yo creo que también eso pasa cuando el guión está conectado sobre todo cuando uno trabaja con actores naturales, el guión está conectado con ellos. El guión está conectado y ellos sienten que ese guión es verdadero, que lo que hay detrás de eso tiene coincidencia. Y de alguna forma, cuando no existían esas coincidencias, había que replantearse el guión, que nos pasó. Había un momento en que decir, bueno, esta escena, como yo la tengo pensada, no es real, no tiene verdad, no es que no sea real, no tiene verdad. Y con ello había que trabajarla para que ellos se sintieran cómodos con esa escena y hacerla y cumpliendo el objetivo, obviamente, que hay un objetivo narrativo que uno siempre tiene que abordar. Y bueno, yo creo que eso, sí, efectivamente, uno tiene que preocuparse mucho de que el personaje, o sea, que el actor tenga un vínculo con el personaje, porque si no, yo creo que ni el mejor actor del mundo logra una buena interpretación si el personaje no tiene algo que ver con él, con sus motivaciones. Lo mismo que hablamos de la creación de una historia. Si la historia no tiene nada que ver contigo, nada te conecta a eso, es muy difícil que logre esa verdad. Sin duda. Estoy de acuerdo contigo, me parece muy lúcido lo que indicas. El caso de Reo es distinto porque el actor es un actor de teatro, que ya tenía en ese tiempo una trayectoria y básicamente, claro, la diferencia es un trabajo que me imagino que camina un poco distinto, transita distinto. Y además, bueno, obviamente, en ese periodo tenían menos experiencia. Pero ¿cómo es trabajar entonces con un actor de teatro y qué pasa con alguien que ya tiene un bagaje? Y en el teatro además, bien sabes tú que siempre hay una extroversión mayor, hay un gesto mucho más claro y el cine tiene Claro. de alguna manera, me siento que irse en otro estado, un estado de un margen mucho menor de acción para que se vea más real. Cuéntame un poco ahí sobre la experiencia del actor de Reo y cómo lo fueron modulando. Sí. En el caso de Reo, bueno, la verdad es que es verdad, yo tenía bastante menos experiencia en ese momento. Tuve la fortuna de que ambos, o sea, tanto Eduardo como Roberto, se habían conocido antes y tenían una relación anterior. Actualmente Roberto le había hecho clase a Eduardo. Y la verdad es que en ese caso yo fue más de escuchar, fue más de proponer, por ejemplo, escenas donde no estuviesen tan pauteadas, sino, por ejemplo, darle objetivos distintos a cada actor, por ejemplo, darle indicaciones distintas, no objetivos distintos. Entonces, por ejemplo, yo le decía que a Roberto que en algún momento le pegara, no sé, como un palmazo en el brazo a Eduardo y que él no supiera, pero que el objetivo era que no se cortaba la escena hasta que se daba corte. Entonces, de esa forma, uno logra situaciones espontáneas
que lo importante es el objetivo, que se cumpla lo que uno quiere para esa escena, pero a mí me sirve mucho dar indicaciones distintas y entrar un poco en el juego de la puesta en escena ahí, para que también encontrar esa verdad y esa espontaneidad real en ambos casos. Yo creo que ellos fueron muy... ayudaron mucho y me enseñaron mucho también. Había momentos en el que yo me decía Roberto, por ejemplo, en un momento en que un personaje llegaba y le pegaba con el hombro, y mi indicación era que él no reaccionaba. Y él decía, pero es que yo necesito reaccionar. O sea, no me es natural no reaccionar. Y él lo hacía Claro, y quedó muy bien. Entonces yo creo que finalmente todos los procesos son un cúmulo de aprendizaje. Yo creo que en estos 3 cortes que he hecho he aprendido bastante y creo que si pudiera hacer muchos más y hacer uno mensual lo haría. Aunque el resultado no fuera óptimo, a lo mejor creo que eso no es lo más importante, creo que lo importante es el aprendizaje, el estar en el claro. ejercicio, el probar cosas diferentes. Yo creo que estar tocando la misma tecla, abordar las películas de la misma forma siempre, creo que resulta aburrido, para mí al menos. Mm, Entonces, creo que lo que más uno debería hacer, y algo que yo le puedo decir a cualquier chico que estudia cine, que aprovechen ese tiempo, que lo único que tienen que hacer mm, es realizar películas, cortometrajes, documentales, lo que sea, experimentales, lo que ellos quieren hacer, pero que estén en ese ejercicio siempre y que no pierdan el tiempo en, no sé, en cualquier cosa, en el fondo, que aproveches en esa instancia porque uno después que quiere hacer las películas tiene que conseguirse financiamiento, moverse, los tiempos que uno tiene para poder hacerlo, escribir en las noches porque tienes que trabajar todo el día. Entonces, si algo que yo le diría a los estudiantes es que aprovechen su tiempo y que cada película que tengan que hacer en la escuela lo hagan con toda la energía que tengan y que hagan muchas más, que aprovechen todos los fines de semana que puedan. Obviamente uno tiene que tener su vida y eso está bien, trabajar y hacer otras cosas, pero ese tiempo universitario es muy valioso. Yo creo que es algo que le diría a todos los estudiantes que por favor después no lo van a tener. Y así que aprovechenlo mucho. Muy bien. Me parece muy bien que lo digas también porque estamos en un contexto tan difícil, pandemia y tantas situaciones que la gente está con un ánimo raro, ¿ah? Entonces, no todo el mundo se está moviendo tanto, todavía como que la gente le pesa un poco moverse tras de estar tanto rato encerrado, pero viene un momento interesante, creo yo, sin duda. Eh, quiero preguntarte algo que le había dado una vuelta, me parece importante el tema que tiene que ver con el montaje. Me acuerdo en un momento, hace algunos años, me pude entrevistar al gran cineasta peruano Francisco Lombardi, que él me decía que en realidad entendía que en sus películas el montaje era efectivamente el que construía a los personajes, el montaje. Me decía que si no era por el montaje, sus personajes se desdibujaban, eran poco verdaderos. ¿Qué pasa acá en el montaje, especialmente dos, de tus dos trabajos de Juni, me decías que estaba con la Chiñoli, digamos que una gran Sí, con Reo interpretación. fue Chignoli, pero después trabajé con Valeria Hernández y yo también con Andrea Chignoli. Sí, bueno, yo creo que el aprendizaje del montaje es clave porque efectivamente lo que dice él es muy importante. Por ejemplo, algo que aprendí de Andrea que me queda hasta el día de hoy y que tiene que ver con lo que hablaba de la interpretación. O sea, Andrea no dejaba ninguna mala actuación o ninguna actuación medianamente que no funcionaba. O sea, su base para montar era que estuviese bien interpretado. Y con lo que estaba bien interpretado, se hace el montaje. Si algo no está dando, hay que sacarlo. Por muy bella que sea la imagen, Mm, por mucho que te haya costado hacer toda la puesta en escena, por todo el dinero que hayas invertido en actores que a lo mejor van a salir, si algo no está bien desarrollado, si algo no está bien ejecutado, si algo no está bien actuado, eso creo que si no tienes una solución para dar las escenas, por ejemplo, no sé, ahí se pueden dar estrategias del mismo montaje, pero si no funciona, hay que anularlo, porque efectivamente cuando algo te desconecta, cuando algo te saca en una película, yo creo que es difícil volver. Y eso, yo creo que en el montaje uno busca la verdad, uno busca esa verdad en la escena, en los personajes, en la esencia, en lo que uno quiere contar. Entonces, yo creo eso, que
que en el montaje uno no puede dejar pasar cosas, a menos que sea demasiado importante, pero bueno, ahí es cada caso, uno no tiene la verdad sobre las cosas, pero yo mantengo lo que aprendí con Andrés, creo que es clave eso. Mm, Está muy bien. Muy interesante esa visión. Además, bueno, el montaje siempre hay una lógica de que efectivamente siempre en la medida que uno va viendo más películas se da cuenta también que los usos del montaje son hay tanta posibilidad, digamos, ahí. Hay tanto cine ahí en el montaje. Y a mí me parece Claro, que tus yo películas lo logran muy bien. tuve experiencias muy diferentes en el montaje. Por ejemplo, en el montaje de Jun fue muy complejo y nos tomó mucho tiempo, porque, bueno, pasaron cosas problemáticas de rodaje, esto de que el guión estaba pensado para una niña de 11, 12 años y finalmente tuvimos un personaje diferente, que esta voz en off tuvimos que pensarla desde el montaje para entrar en el personaje. Y yo creo que efectivamente y aquí me gustaría un poco hablar de la lógica del cortometraje, tenía que ver con que el rodaje se abordó con ciertas problemáticas. Por ejemplo, en un corto es muy importante que haya una línea de sucesos, o sea, que haya algo que traza todo el relato que puede tener diferentes capas y que debería tener una situación muy potente, pero si uno quiere contar mucho, en el caso de Jun yo quería contar prácticamente 3 películas. Quería contar la historia de la niña que vaga después del relato de su papá. Quería dar a entender el conflicto que tenía el papá con la mamá, en el fondo la crisis matrimonial que tenían. Y había un correlato prácticamente, donde ella se encontraba con un hombre viejo y contaba que se le había perdido su perro y había otra película ahí. De esas 3 historias, finalmente solo nos quedamos con la primera, con la esencial. Y todos los otros recursos que dispusimos para esa otra escena volaron. Entonces, eso me dejó de aprendizaje, efectivamente, que uno cuando aborda ciertas temáticas o ciertos formatos, tiene que ser muy consciente de esos formatos. Porque si no entra en dilemas como eso, como que tuviste que sacar esas 2 secuencias y que eran cosas importantes en la película, que generó un costo de producción importante y que finalmente volaron. Y le quitaste peso a ese relato que era el potente, en el fondo, que era del cual se trataba la historia. Entonces, yo creo que eso es importante de abordar y pensar en los cortometrajes, que uno debería disponer de una situación, como he mencionado varias veces, potente y con una línea de causalidad. Estoy hablando sobre todo del cortometraje ficción, ¿no? Ahí es donde me muevo. Sí, sí. Y que eso tenga un arraigo, que sea lo pregnante, para finalmente no pasar lo que me pasó a mí, que me demoré años en hacer ese proceso de montaje. En cambio, en Emptilla, con todo esto de aprendizaje, desarrollé un guión que funcionara en esa lógica. Desarrollé un guión que tuviese, por ejemplo, algo que yo le llamo los dispositivos narrativos, que es un elemento que me ayuda a ir siempre al relato y a los estados emocionales del personaje, que en Empty, por ejemplo, es la cabina telefónica. La cabina, cuando él habla, nos da el inicio del relato que él quiere viajar, después nos establece la duda y al final es la situación en la que se encuentra. Entonces ahí uno va desarrollando mecanismos y a través de la experiencia va aprendiendo ciertas cosas que van funcionando en determinados formatos. Por ejemplo, ahora estoy desarrollando un largometraje y con esta lógica de la situación, el suceso, que todo fuese muy potente rápidamente y el espectador supiera todo lo que está pasando, en el largometraje no funciona tanto. Uno tiene que efectivamente dar muchas luces de qué es lo que está pasando, pero tienes que dilatar un poco más para que la película vaya entrando de a poco y uno conectando con el personaje y entendiéndolo hasta que finalmente va sucediendo y vamos teniendo una progresión. En el corto la idea es que uno rápidamente se identifique con qué es lo que está pasando y así libera al personaje para que vayan sucediendo cosas. Entonces esas 2 cosas son bien esenciales. Los dispositivos narrativos, que a mí hay muchos cortos que he visto que lo ocupan muy bien. Por ejemplo, cortometrajes chilenos, ambiente familiar, que todo sucede cuando hay un desagüe en desperfecto y finalmente la familia, todo circunda en función de eso y ahí es donde empiezan a aparecer las cositas
Por ejemplo, hay un cortometraje argentino que se llama El Patio, que son dos niñas que conversan cosas de niñas, pero en una casa prácticamente abandonada donde da luces que ellas están sin sus papás, que sus papás no se están haciendo cargo de ellas. Entonces ya esos pequeños elementos permiten solo construir hacia adelante y no tener que estar a través del diálogo contarnos qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso, y ahí perdemos un tiempo vital que yo creo que es muy importante cuando uno hace una obra que debería ser de corta duración, pero que a la vez, como dice Cortázar, me parece que la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. Yo creo eso, creo que efectivamente el cortometraje debería ganar por nocaut, pero no en un final trágico, dramático o demasiado potente, sino que desde el primer momento, en el fondo, desde el primer momento nos están dando varios golpes fuertes que nos van a llevar a un knockout en algún momento. Entonces, esos elementos narrativos a mí me parecen muy importantes a la hora de desarrollar un corto. Y por eso creo que es muy importante cuando uno desarrolla cortometrajes, ver muchos cortometrajes. Creo que ahí es donde uno puede entrar y aprender sobre la cinematografía del corto. En el fondo, enfrentar una escena de corto tiene una lógica completamente a enfrentar una escena de largo, por todos estos elementos que ya hemos conversado. Entonces, yo espero que los cortos se vean más. Hay cortometrajes que en este minuto están siendo premiados mundialmente. Bestia estuvo en el Festival de Cine de Viña, yo lo encontré alucinante. Los Huesos estoy muy expectante de verlo ahora. Y así, Historia de un oso, que tiene una duración de 8 minutos, pero el lenguaje está muy, muy bien definido. En el fondo, toda la visualidad hace que rápidamente conectemos con lo que está pasando, con los personajes, con la historia, que toda esta lógica que uno podría verse infantil, no está hablando de casos de detenidos desaparecidos, y rápidamente uno conecta con esas cosas. Entonces, creo que es un formato a desarrollar muy, muy bueno que sobre todo en el ámbito estudiantil deberían explorar mucho y sobre todo creo que viendo mucho. Ahora está la suerte de que hay un montón de festivales online y que, por ejemplo, a través de FESCO uno puede estar viendo cortos todo el día y muy bueno. Así que nada, yo de verdad invito también a los estudiantes y a cualquier persona que esté viendo esto que se dedique a ver cortos si quiere hacer cortos. Porque muchas veces cuando uno trata de o solo ve referencias al largometraje y solo ve historias de largometraje, después te queda eso, como una película acortada. Y los cabos quedan sueltos y la historia no se narra bien. Entonces creo que es una buena oportunidad para hablar de eso. Sin duda. La experiencia que cuentas tú me pasó mucho en películas que acuerdo haber visto que fueron cortos, grandes cortos, y que después trataron de hacerlo largometrajes. Me acuerdo una argentina que se llama Medianeras. El corto era una maravilla, y después tuvieron la posibilidad por recursos de hacerlo largo, y la película no funcionaba por ningún lugar. Así que yo creo que hay que sacarle lustre al corto, y sin duda es el mejor aprendizaje también por las posibilidades y las capacidades que se tienen cuando son estudiantes. Pero el corto después profesional es maravilloso. Así que qué bueno que has podido asumir bien estos 3 trabajos, y me imagino que irás jugando después al largo y al corto, en lo que viene. Sí. No, de hecho tengo algo así como 4 cortos escritos que espero hacerlo, y estoy trabajando en un largometraje principalmente, y tengo otro también en carpeta. Lo que estoy desarrollando son las novelas gráficas, estoy metiéndome en el mundo del cómic, porque, nada, bueno, pasa que relatos, por ejemplo, de ciencia ficción, de fantasía, uno, si esperara hacerlo en animación, por ejemplo, en acción real, la verdad es que me tardaría muchos años solo en juntar la plata para poder hacerlo. Entonces, creo que el cómic es un lenguaje maravilloso, o los cuentos, o la literatura, cuando uno quiere desarrollar diferentes formatos. Finalmente, a mí lo que me gusta son las historias, y me gusta el poder contar esa historia en el formato que mejor le venga, en el fondo, desde la producción hasta la esencia del relato mismo. Entonces, nada, yo también invito a eso. Creo que muchas veces les cuesta a los amantes del género, como en mi caso, poder desarrollar películas de género, de ciencia ficción o terror o suspenso. Entonces, nada, creo que solo hay que buscar los formatos para eso.
Y hoy creo que el cómic es un muy buen herramienta porque además tiene toda esta lógica de contar en imágenes, que tiene una relación más con el cine y es maravilloso. Creo que realmente es algo que he aprendido, que estoy desarrollando y lo recomiendo muchísimo. Sobre todo porque, nada, bueno, ahora hay un montón de ilustradores capísimos que uno se puede asociar con ellos o también desarrollarlo desde, Sí. nada, un cómic no tiene por qué tener una ilustración increíble si el objetivo no, está no va por ahí. Entonces, eso yo llamo a la creación, llamo a que uno pueda descubrir los formatos, entenderlos, ¿sí? Creo que si uno hace cómic, ver cómic, leer cómics, si uno quiere escribir cuentos, verlo, eh, leer mucho, y así entender la forma y con lo que uno tiene, en el fondo, con esta identidad personal, con estas preguntas, reflexiones e historias que quiere contar, llevarlo a diferentes ámbitos. Me parece fantástico lo que dices tú y yo creo que son muy buenas claves para quienes están hoy día pensando en realizar, en producir y efectivamente en crear libremente y encontrarse con estas posibilidades de formatos tan diversos y tan ricos y que tienen tanta historia. Así que yo te agradezco muchísimo, Mauricio, la conversación. Un gusto encontrarnos así virtualmente. Ya nos veremos en algún minuto. Podremos ahí conversar más de cerca la vida. Y por cierto que, bueno, seguimos nosotros con estos programas, los Descubriendo Cine V. Ya vendrán algunos próximos para que la gente los pueda revisar. Y nada, nuevamente agradecerte toda la suerte del mundo, Mauricio, para que te siga yendo así de bien y sin duda vamos a estar expectantes a las producciones que se vengan. Así que te mando un gran abrazo y muy agradecido por parte de la escuela y por supuesto parte mía de haber podido contigo compartir. Muchas gracias, fue una experiencia muy buena. Efectivamente, creo que cada vez que uno puede hablar de estos temas es apasionante. Así que bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos. Espero que a todos los alumnos, estudiantes y a toda la gente que vea esta charla les pueda servir de algo. Yo creo que finalmente lo único que uno tiene que hacer es motivarse, buscar los espacios, porque de alguna forma ahora las tecnologías nos permiten hacer muchas cosas que antes eran más difíciles. Así que creo que solo hay que tener las ganas y también hacerse el tiempo y la dedicación. Así es. Muchas gracias, Edgar. Muy bien, Saludos a todos un por allá. abrazo, Fuerte abrazo. lo mismo a tu gente y un abrazo y estamos en contacto. Entonces, bueno, vamos, a la próxima nos volveremos a encontrar en el Descubriendo Cine V, así que muy agradecidos por que hayan estado atentos y atentas a este encuentro y ya pronto nos volveremos a encontrar. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.